Bienvenidos a Por la Palabra. Qué bendición, qué privilegio me concede el Dios de los cielos de estar ante tu consideración para hablar un tema de sumo interés en este día tan hermoso que el Señor nos ha dado. Este programa es especial ya que vamos a hablar del derecho a la vida. Así que avísale a otros amigos tuyos, otras personas que estén en sintonía. Grábalo, por favor, pásaselo a otras personas para que puedan escudriñar el tema, ver qué dice la palabra del Señor. Y yo creo que en un tiempo como el que estamos viviendo, hay sed de escuchar la palabra del Señor. Como hacemos en todos los programas, hay un número telefónico que conecta la mesa de trabajo de este programa Por la Palabra y la comunidad que nos escucha. Aquellos que nos están sintonizando a través de la radio, las redes, pueden llamar al 787-6870. Ese es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante, que está en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, aquí al ladito del Cementerio Nacional de Puerto Rico. Yo quisiera leerte de las Escrituras un texto que está en el Evangelio de Lucas. En Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 11, se narra lo que se conoce como la pesca milagrosa, un texto donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo comienza a reclutar sus discípulos. Pero aquí hay unas expresiones que las voy a leer de la siguiente manera. Tú lo vas a escuchar, dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Esta palabra tiene una pertinencia, ¿verdad?, para mí en un tiempo como el que estamos viviendo, porque narra que Jesús está caminando en el área de los muelles, una multitud le seguía, y el evangelista Lucas describe ese evento en ese lugar como un tumulto que se agolpa sobre Cristo, que está pendiente de él, que tienen sed de escucharlo, y dice que estaba junto al lago de Genezaret, que la gente venía sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, que aquí no venían buscando un milagro, aquí no venían buscando un portento o un prodigio, sino que es la sed de escuchar una palabra que alimenta el alma, una palabra que vitaliza el espíritu, que aclara la mente y aclara el corazón. Nada supera la palabra de Dios, que es perfecta, que no retorna atrás vacía. Una palabra, como la describe la misma Escritura, que cumple el propósito para la cual es enviada. Y cuando yo miro, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, se describe la palabra, se caracteriza como la palabra es como una espada que entra, que tiene dos filos y penetra a lo más profundo de donde se está cortando. Que esa palabra tiene un impacto en la mente
y en el corazón del ser humano. Vamos a buscarlo aquí, Hebreos capítulo 4, versos, los que te mencioné, 12 y 13. Hebreos capítulo 4 dice, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene efecto, y corta más que toda espada de dos filos, y que entra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra llega hasta la antesala del pensamiento que se te va a formar a ti en la cabeza. Cuando yo miro esto, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Le guste o no le guste a algunas personas, tenemos que darle cuentas al Creador. Eso es parte de lo que nos dice la Escritura. Por eso es que nosotros planteamos la creación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y voy a buscar aquí ese texto de Hebreos. Vamos a buscarlo, Hebreos capítulo 4, para mirarlo en otras de las versiones de la Escritura, que habla de que esa palabra tiene vida y tiene efecto, que corta más que cualquier otra cosa. O sea, porque llega no solamente a lo físico, sino que llega también a la mente y al corazón del ser humano. Yo quisiera que vayas tomando el teléfono, llames al 787-6870, 787-6870 para tu petición de oración y llamas, te identificas si quieres hacerlo y le dices a la persona que va a estar atendiendo el número de teléfono cuál es tu petición de oración. En la nueva versión internacional dicen estos versos 12 en adelante. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate que da una explicación todavía un poquito más amplia. Y aquí tengo la versión actualizada de la nueva traducción viviente que dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Así que por eso es que la palabra de Dios es necesaria. El profeta Jeremías, Dios le dice en el capítulo 23, verso 19, que la palabra de Dios es como el martillo que quebranta la piedra. Es como el fuego que purifica. Y eso se toma para trabajar la dureza del corazón del ser humano. Cuando nosotros nos distanciamos de Dios, cuando queremos hacer lo que se nos antoja, cuando no queremos obedecer lo que Dios dice en su palabra, la Biblia le llama a eso dureza de corazón, que es no poner por obra los mandamientos, las determinaciones que Dios nos ha dado. Cuando voy al Salmo 81 y verso 11 dice, las causas por las cuales se endurece el corazón. Dice así, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, dice Dios. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Aquí describe la dureza de corazón como el rechazo a Dios y su palabra. Cuando tú no quieres hacer las cosas como Dios las ha establecido, las puedes hacer a tu antojo, porque Dios le dio al ser humano libre albedrío. Pero ese libre albedrío tiene unas consecuencias. Si lo ejerces para bien, se desatan todas las bendiciones que te dice Deuteronomio 28. Tus hijos serán saludables, habrá pan en tu mesa, hay provisión sobre tu casa, habrá seguridad en el pueblo, habrá paz en la nación, todo eso. Mas si vosotros desobedeciereis, dice Deuteronomio 28, si le dan la espalda al Dios Todopoderoso, vendrán sobre ustedes las siguientes maldiciones. Y tiene un catálogo, que es lo que Puerto Rico está viviendo en un tiempo como el que estamos viviendo. La violencia se enseñorea de la nación,
su juventud muere tirados como basura en las calles. Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 5. O sea, el maltrato se enseñorea, la violencia pasa a dominar el lenguaje de la nación, entre el pillaje, el robo, el latrocinio, la promiscuidad, la maldad, el abuso de niños, el estar entregado al alcoholismo, a la drogadicción, a retar todo marco de referencia legal, hijos desobedientes, padres maltratantes. Todo eso ocurre cuando un pueblo le da la espalda a Dios. Y por eso se necesita la palabra, porque el profeta dice, mira, el corazón se endurece, pero la palabra es como un martillo que rompe esa dureza. Y una de las cosas que podemos hacer en este día es pedirle a Dios que alumbre nuestro camino. Como dice el Salmo 119, verso 105, donde dice, ¿con qué iluminará el joven su camino? Con la palabra del Señor, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Continuamos hablando de esta palabra poderosa del Señor. Recuerda que puedes seguir llamando al 787-6870 para tu petición de oración. El tema de este programa en este día es el derecho a la vida. Y quiero tocar lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 5, que la multitud tenía sed de escuchar palabra de Dios. La palabra de Dios convierte el alma y aclara los pensamientos, te saca de la ceguera espiritual y te permite tener un mapa de vida donde uno lleva un estilo de vida que honra y adora a Dios con lo que hace. Eso espiritualmente se convierte en luz, lo que los espiritualistas de este tiempo le llaman la buena vibra que le da al ser humano, que no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo en aquellos que se abren a que el Espíritu de Dios los dirija. Si tú haces eso, vas a ser de bendición. Como dice el jíbaro, eres buena gente, una persona agradable, de buen nombre, que hay virtud, que piensa en lo positivo y en lo bueno todo el tiempo. Pero hablando de lo que establece la palabra del Señor, esa sed de la palabra del Señor, la palabra del Señor sostiene la vida, la equidad, la justicia, la paz. Por eso es que cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado, que se hicieron luego del que culmina la Segunda Guerra Mundial, los que ganaron la guerra le llamaban los aliados, que eran Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Australia, naciones que se agruparon para meterle mano al eje diabólico, al junte diabólico, que era Japón, Italia, Alemania, del Tercer Reich, que decidieron invadir el mundo, imponer su ideología, exterminar a los judíos, que tú ves todos esos antisemitas que son engendros del tercer infierno, de lo más inframundo, más horrible, pues odian al pueblo que Dios escogió para llevar una palabra, que esa es la historia. Pero mirando lo que está ocurriendo aquí, de esta poderosa palabra, vemos que cuando se acaba la guerra, ahí empiezan a celebrar una serie de juicios. El juicio más reconocido, el juicio de Nuremberg, porque allí es que se fraguó la ideología del Tercer Reich, pues los aliados llegan, montan el Tribunal Internacional. El problema era qué código van a aplicar, qué código le van a meter a unos alemanes que decían que ninguna nación podía venir dentro de sus fronteras a juzgarlos, porque ellos eran autónomos. Y entonces el Tribunal Internacional tiene un tremendo tostón, como diríamos nosotros, y deciden aplicar el derecho natural, el derecho a vivir, el derecho a coexistir de los seres humanos. Y luego de esos juicios, fueron 9 juicios, yo quiero que tú sepas eso. Hubo un juicio contra unos médicos que empezaron a hacer experimentos como esas clínicas trans que tú ves en esos hospitales aquí en Puerto Rico, caerían bajo un juicio al Tercer Reich. Pues son criminales, son gente que se lucra de la confusión de toda esta gente disfórica de género y todo este tipo de cosas, sabiendo que nunca les van a poder cambiar el sexo, pues les sacan el dinerito y les mutilan el cuerpo. Pues esa gente sería juzgada en esa época del Tercer Reich de 1945 al 49, por ahí más o menos, por estar abusando de los más indefensos. Pues luego que se acaban esos juicios, surge ya de una manera más ordenada
la Organización de las Naciones Unidas, más o menos 1948, y ellos empiezan a articular un documento que sea persuasivo en todo el planeta y hacen una declaración universal de las Naciones Unidas. Y eso tiene un preámbulo. Acuérdense que el preámbulo del documento son los espejuelos que tú te pones para interpretar el resto del documento. Y mira cómo ellos dicen, consideran que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Deténlo ahí. ¿Tú sabes de dónde sale esa dignidad igual e inalienable que todos los seres humanos tenemos? Sale de Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al hombre y le da imago Dei, imagen y semejanza de la deidad. Tú eres digno, tienes dignidad porque Dios te la dio, no te la da el Estado. Fíjate que en este preámbulo de naciones se reconoce que ya tú tienes eso de fábrica. Dice, está intrínseco en ti. No hay una ley que se aprueba para darte dignidad. Eso lo plantean los de la ideología woke y los del junte diabólico y el movimiento ese ciudadano y ese tipo de cosas. La nueva patria y toda esa gente que están en esa mentalidad que ellos son la fuente del derecho, ellos son la fuente de la vida para ellos, para otros no, para ellos. Y eso hay que decirlo, porque es una realidad. Te digo más, consideran que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos originan actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como aspiración más elevada del hombre, adveniendo de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, pueden disfrutar plenamente de palabra y de libertad de creencia. Tremenda expresión, porque el desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento de la revelación bíblica es lo que tiene a todos estos grupitos asesinando bebés en el vientre materno, confundiendo los conceptos. Consideran esencial que los derechos humanos deben ser protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea obligado al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Porque cuando un Estado abusa y la ley se hace de la vista larga, empiezan a ocurrir unos atisbos de que la población se tome la justicia en la mano, que es lo que está pasando en Puerto Rico, que es frustrante que venga cualquier persona guiando bojacho, .30 de alcohol en la sangre, y que le quieran suprimir la prueba en el tribunal, declararlo loco para que no entienda el juicio al momento, ese tipo de planteamientos, para esquivar la justicia, para evadir la responsabilidad. Y familias que le atropellaron a la persona y se la mataron, y ver cómo una persona conectada legalmente no hace ni 2 años de cárcel por haber atropellado eso, abona a la mentalidad de que la gente se tome la justicia en las manos. Para tratar de evitar eso, dice, mira, es esencial que los derechos humanos sean protegidos por el derecho, para que el hombre no se vea obligado al supremo recurso de rebelarse contra la tiranía y la opresión. Consideramos también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, y sigue hablando de que los pueblos de las Naciones Unidas se han reafirmado en la carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover ese progreso social. Fíjate que habla derecho fundamental en la dignidad y el valor de la persona humana. Eso significa que la vida tiene valor. Empieza a hacer unas declaraciones como que todos los hombres, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, dotados como están de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente. Se habla del derecho a la vida, y de eso queremos trabajar este programa en el día de hoy, porque estamos en una turbulencia donde los artífices de la ideología woke y del movimiento ese ciudadano, y se han infiltrado en algunas posiciones de gobierno y se han metido en algunas entidades
cuasi jurídicas, casi privadas, tratando de coger fondos públicos, empezar a matar seres humanos, tratar de justificarlo. Entre esas cosas y en esa ideología está lo que ellos llaman la eutanasia, que es matar a un ser humano por amor, para que no sufra. Pero eso lo tiene que decidir un comité. Un grupito se reúne a decidir quién vive y quién muere. Si son ellos los afectados, pues extienden la misericordia al máximo, meterle las máquinas que pueda, extiéndele la vida, no importa cómo esté. Pero si es otro que no está en el combo, pues ese, con una votación en un comité ético, deciden si lo limpian o no lo limpian. Eso es una de las realidades que estamos enfrentando en un tiempo como este. Pero hay otro grupo que es peor. Un grupo que ha tratado de torcer el derecho para justificar, por así decir, explicar que se puede matar un bebé en el vientre materno como si eso fuera un derecho de una mujer. Aquí hay que aclarar varias cosas. Que en el caso de una mujer embarazada hay 3 actores. La mujer embarazada, 2, el varón que la embarazó, porque un macho es el que preña, y está la criatura que vive dentro de ese vientre. Son 3 elementos distintos. Los 3 tienen derecho, los 3 necesitan la protección del Estado, la protección internacional, para garantizar que puedan disfrutar del pleno goce de la vida. Entre ellos el derecho de nacer. El derecho de nacer no es una novela que hubo en Puerto Rico y se queda ahí ideológicamente y románticamente y que una generación vivió en un momento dado. Es el derecho a perpetuar la raza humana, una orden que Dios dio en Génesis capítulo 1, cuando le dijo al hombre y a la mujer, creced y multiplicaos, sojuzgad la tierra, enseñorense sobre ella y administren sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todo lo que se mueva sobre la faz de la tierra. Por eso es la sed de escuchar palabra de Dios. El mundo necesita escuchar la palabra del Señor para que eso se traduzca en un estilo de vida donde se defiende la vida, donde se defiende al niño que hoy en día se ha reconocido como persona dentro del vientre materno, sin que haya que darle un tijerazo al cordón umbilical, sino que ese ser humano en el vientre materno tiene los mismos derechos que los tinglares y las tortugas de mar o que las águilas en Estados Unidos. El mismo derecho que tienen los animales a nacer, a ser protegidos y a ser cubiertos, se le está reconociendo a los seres humanos en las leyes. Y estos ideólogos del woke, obsérvalos bien para que no lleguen al poder nunca y sigan con el exterminio de la raza humana. Continuamos hablando del derecho a la vida. Puedes llamar al 787-6870 para tu petición de oración y queremos seguir evaluando este tema, ya que todos los tercer lunes de enero en Puerto Rico se celebra un evento donde se marcha, se congrega la gente frente a las escalinatas del Capitolio en el lado norte y se habla a favor de la vida. Y llamamos ya de como cerca de 45 a 46 años celebrando un evento como este, donde el pueblo expresa su anhelo de perpetuar la raza humana. Y el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, inalienable e inherente a toda persona, el derecho de vivir. Lo proclama el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos y protegido legalmente contra la privación arbitraria. Implica no solamente la prohibición de matar, sino también la garantía de condiciones para una existencia digna, abarcando seguridad, salud y bienestar. O sea que desde esa Declaración Universal de Derechos, que es el esfuerzo humano, donde las naciones se reunieron, muchas de ellas, para decir, mira, esos abusos que hicieron estos alemanes de asesinar gente aquí por la libre y anexándose terrenos, invadiendo y usar una decisión del Tribunal Supremo de Alemania diciendo que los judíos no eran gente para justificar el asesinato, ese abuso se acabó. Es algo que se eleva normativa y valorativamente sobre todas las fronteras y sobre todas esas culturas, es el derecho a vivir.
que nace de la boca de Dios, del Dios Todopoderoso que dijo creced y multiplicaos. Y ese artículo 6 de ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie será privado de la vida arbitrariamente. Esto no es así de que yo me saco un bebé porque yo me saco un bebé porque es mi cuerpo. No es tu cuerpo. Esos son embustes de estos ideólogos de izquierda que están en el exterminio de la raza humana, y lo que están perdiendo de vista es que ellos se van a desaparecer porque la gente sigue creciendo, sigue poniéndose vieja, como sea uno de esos líderes riéndose, esperando que los viejitos se acaben de morir para ellos ganar las elecciones y todo ese tipo de mentalidad, pero se les olvida que ellos se van a poner viejos, que también se van a morir, que se seca la hierba, pero se marchita la flor y la palabra de Dios permanece para siempre. La vida digna, según las Naciones Unidas, interpreta este derecho de una manera amplia. Incluye el derecho a no tener impedido el acceso a condiciones de vida que garanticen una existencia digna. ¿Qué puede ser un impedimento a la vida? Una ley como la que aprobó Faraón en Éxodo 1, matando bebés al momento de nacer. Una ley como la que aprobó Herodes, representando al gobierno de Roma, matando niños de 2 años para abajo. Una interpretación de ley que fabrica un tejido jurídico que le llaman derecho a la intimidad y que se lo endilgan a las mujeres para confundirlas de que pueden permitir que le maten su bebé en el vientre materno, convirtiendo su vientre en un altar a la deidad Moloch, sacrificando ese niño al demonio. Porque eso es lo que está ocurriendo. Sacarse un bebé adrede sin la necesidad de salud es presentar un sacrificio a Satanás, porque Satanás quiere sacrificios para él de seres humanos. Y eso es lo que se está practicando, y eso, lo que se siembra, genera una cosecha de violencia. Porque usted se cree que hay tanta violencia en el mundo, porque cada vez que se sacrifica un bebé en el vientre materno, se está invocando lo demoníaco. Estos grupitos izquierdosos de ideología woke no tienen problema con eso, porque en su ideología está el rechazar a Dios, el ignorar a Dios y su palabra, porque en el Estado ellos son Dios. El Estado plantea, como los rusos, que el Estado es Dios y no admite competencia, como los chinos, que ellos son los dioses del Estado y aquí no puede haber una adoración fuera de adorar al partido, que de ahí sacaron esos conceptos para adorar la cuestión partidista. Pero yo sigo diciéndote algo más. La vida digna requiere que se garanticen acceso a condiciones de vida, que tengamos una existencia digna. Eso implica el derecho de nacer. Hay derecho a nacer. Y ahora el gobierno de Puerto Rico reconoció una enmienda a su Código Civil, que lo que hay dentro del vientre materno desde el momento de la concepción es un ser humano. Todo el mundo sabía eso. Y se tuvo que aprobar una ley para que estos engendros de Satanás entiendan que el ser humano es un ser humano en el vientre materno. Que eso es una realidad, les guste o no les guste. Que es obligación del Estado adoptar medidas, incluyendo la protección legal, para salvaguardar la vida, evitar desapariciones y reducir el uso excesivo de la fuerza. Que la privación arbitraria de la vida incluye actos u omisiones del Estado que ponen en riesgo la vida, como el silencio o la inacción frente a situaciones de vulnerabilidad, lo que puede constituir en una revictimización. Cuando un Estado se hace de la vista larga, cuando un secretario de salud que sabe que están asesinando niños electivamente en dispensarios abortistas de esto y clínicas clandestinas y algunos médicos en su oficina privada, sabe que está pasando eso y no defiende la vida, esa persona no tiene la babilla, ni el arrojo, ni el entendimiento para ocupar un cargo de una magnitud como ese, que es garantizar la salud de la sociedad. Y yo creo que un departamento de salud debe ser bien proactivo en defender los niños en el vientre materno, que son personas, que son los que se van a perpetuar para que la sociedad crezca y se desarrolle. El crecer y multiplicaos. Cuando un departamento de justicia sabe que eso está ocurriendo y
no toma acción contra estas clínicas, hay un pequeño problema que deja en riesgo a aquellos que son más vulnerables. Y vuelvo y lo digo, equivale a una privación arbitraria de la vida. ¿Por qué? Porque incluye actos u omisiones del Estado. Cuando el secretario de Salud no va a estas clínicas a investigarlas, a hacer un arqueo de expedientes y decir, dame acá 200 expedientes al azar de los últimos 5 años y abrir esos expedientes y evaluar y mirar si se hicieron las pruebas que hay que hacerle a la mamá, las pruebas que hay que hacerle a la criatura que viene en camino, justificar con los laboratorios y las pruebas dentro de ese expediente, se llama récord médico, una determinación de por qué la vida de la madre está en riesgo, y ese es el juicio clínico que como excepción permite que se saque o se termine un bebé de ese vientre materno o dentro del vientre materno. Si no existe eso en ese expediente, ocurrió un asesinato, un crimen, algo deleznable, algo que es asqueroso, algo que es inmundo y que no debe ser permitido. Lo voy a leer en un lenguaje interesantísimo que resolvió el Tribunal Supremo hace bastante tiempo, que hubo un juez que se llamó Carlos Juan Irizarry Yunque. Y ese juez interesantísimo habla en una opinión que él escribió en el caso de Pueblo versus Duarte Mendoza, que el Estado dice no puede ser tan idiota, tan cándido y tan bobo de creer lo que nadie más puede creer, y habla de que hay cosas circunstanciales que hay que mirar para determinar si ciertamente ocurre o no ocurre el delito de aborto. Y yo te invito a que vayas conmigo y busques esa decisión del Tribunal Supremo que se llama Pueblo versus Duarte. Y en ese caso, este juez hace unas expresiones bien fuertes. Dice, en ese caso en específico, que había una jovencita de 16 años que no tiene la madurez suficiente para tomar este tipo de decisiones, que nuestras leyes no le reconocen a una persona de esa edad capacidad para consentir en ser adoptada sin el consentimiento de sus padres o tutor, no reconocen a esa joven de esa edad la capacidad para contraer matrimonio, no le reconoce a una persona de esa edad la capacidad para disponer de sus bienes, no le reconoce capacidad para cometer un delito, tampoco le reconoce capacidad para ejercer el derecho al voto, entre otros derechos democráticos del país. ¿Cómo rayos le van a permitir que vaya a sacarse un bebé si no tiene esa capacidad jurídica? Eso es una realidad que menciona este juez en este caso, y eso fue en 1980. Así que de esto han llovido casi 45 años, un poquito más, y seguimos con el mismo debate, tratando de aprobarse leyes diciendo que la vida del bebé no cuenta porque es parte del cuerpo de la mujer, y eso es falso, eso es mentira. Eso no se sostiene científicamente y jurídicamente tampoco. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros entender que hay una obligación cristiana, hay una obligación moral, hay una obligación del pueblo judío, hay una obligación del pueblo musulmán, hay una obligación de la gente decente de perpetuar la vida, de permitir que el desarrollo en el vientre materno sea llevado hasta el final. No necesitamos mentalidades como la de Mario Cuomo en Nueva York, que aprobó una ley para asesinar a esos bebés en cualquier etapa del proceso, aún al momento de nacer. Despierta Puerto Rico, hay que defender la vida. De hecho, voy a citar en el próximo segmento unas expresiones que han hecho los tribunales, pero el deber de nosotros como cristianos, como sociedad que ha puesto su confianza en Dios Todopoderoso, defendamos la vida y luchemos para que un bebé en el vientre materno cumpla su término y nazca y viva para la gloria del Señor. Tenemos un serio problema demográfico que nos debe llevar a defender la vida en el vientre materno, a seguir hacia adelante con romper esta mentalidad abortista que reinó durante 50 años, originado en el caso de Roe versus Wade. Y yo creo que tenemos que dar una batalla
para proteger la vida, ¿verdad? En todas las etapas. Así que hay que repudiar todo elemento de todo aquello que va dirigido a cortar la vida en el vientre materno. Estas decisiones que hubo en el principio del 1973, Roe versus Wade, del caso de Casey y otros más, le añadían una confusión al Estado de Derecho en cierto sentido que gracias a Dios el caso de Dobbs versus Jackson revocó, aclaró, disipó la niebla y se repudió todo elemento de permiso del Estado o consentimiento para terminar el embarazo dentro del vientre materno. Esto es fundamental. Cuando yo miro, por ejemplo, en lo que escribió el juez Carlos Juan Irizarry Yunque el 17 de abril de 1980, él, como dicen en la calle, tiró al medio lo que está ocurriendo en muchas de esas clínicas de aborto. Le llama médico de ocasión a este que vino y mató a ese bebé en el vientre materno. Él dice, diciendo, sin embargo, de que se concluya que el apelante no cometió dicho delito. O sea, el juez Irizarry Yunque creyó y decía que Duarte Mendoza sí cometió el delito, que no hay ninguna falta de evidencia. A mi juicio, su convicción debería confirmarse. Y cuando él sigue elaborando, él dice, la prueba estableció cumplidamente dichas alegaciones. Es cierto que no hubo prueba directa de que el apelante practicara el aborto sin hacer una determinación de que éste era necesario por razones terapéuticas para proteger la salud de Wanda, que es lo que dice la ley. Pero la prueba circunstancial permite que se haga la inferencia, más allá de dudas razonables, que no hubo juicio clínico alguno, como está pasando en muchas de estas clínicas, que se convierten en un médico de ocasión. Llega el que la preñó, o el amante, o el cortejo, o el que sea, con 500 pesos en la mano en efectivo, para que saquen ese bebé o le administren unos medicamentos o meterle algún tipo de líquido a través del vientre para matar ese bebé en el vientre materno y provocar que se muera. Que es la primera vez que ese médico está viendo a esa persona, que no hay evaluaciones, no hay laboratorios, no hay nada para sostener ese expediente. Él dice aquí, Wanda no conocía al apelante y mucho menos era paciente suya, porque para que sea tu paciente tiene que haber un récord. Dice, nunca hubo relación de médico y paciente entre ellos. La primera vez que va, se llena un papel allí en la sala de espera, pones el nombre, una información, si tienes plan médico o no tienes plan médico, que en este caso los planes no lo cubren, y cuando tú vienes a ver, eso no es un récord médico, eso es una hoja que se abre para facturación y para darle factura a los planes que cubran los tratamientos que sean o los laboratorios, pero no es récord médico, ahí nace esa relación. Era una niña de 16 años y el apelante no tuvo ni siquiera el escrúpulo de preguntar si tenía padre o una madre que la acompañara y la hubiera aconsejado. No consultó con ella lo que se proponía hacer. Le bastó el requerimiento del señor Rodríguez Isern, quien no tenía nexo familiar alguno con ella, ni poder sobre ella para tomar una decisión que solo ella le competía personalmente. No era su propia salud y no la de Wanda la que le preocupaba a don Luis. Le bastó al médico que este señor estuviera dispuesto a pagar $300 en efectivo que cobraba, a 100 por mes de embarazo. Obviamente fue don Luis Rodríguez Isern quien hizo el juicio clínico en que los casos de Wade y Bolton reservan al médico. El aborto practicado en este caso no es la clase de tratamiento médico-quirúrgico que las citadas disposiciones de nuestras leyes admiten como excepción para que no se incurra en delito. Mire, yo tengo que refrescarles la memoria a ustedes. Usted quiere buscar la memoria histórica de Noti 1630, busque el programa de A Palo Limpio del 15 de enero de 2026, donde dos juristas muy serios de Puerto Rico, uno se llama Ramón Rosario y el otro ahora mismo pierdo
el nombre, pero usted lo puede buscar en ese programa. Eso es por las 9 de la mañana, por ahí más o menos, que está ese programa de 8 a 9. Explicaron clarito el Estado de Derecho en Puerto Rico diciendo, mira, el aborto en Puerto Rico es ilegal. La excepción es la determinación médica sostenida por un récord médico que justifique el exterminar la vida en el vientre materno. Pero la ideología woke y todas estas mentalidades de algunos de estos del colegio de abogados y 2 o 3 liberales que hay por ahí, lo interpretan al revés. Dicen que la excepción es la norma y que la norma de prohibición es la excepción. Dicen, el aborto es ilegal. No, perdón, el aborto es legal. El aborto no es legal. El aborto es ilegal. Y eso hay que entenderlo. Y ellos empiezan diciendo, como pasa en esos programitas que hay por ahí de la primera pregunta y el tiempo de ahora que tiene esta señora que fundó un partido y estuvo en eso y perdió 2 veces, en ese enfoque de ese programa y en el pelota dura y 2 o 3 más, abren con el planteamiento de que el aborto es legal. No, no es ilegal. Legal es la excepción. Es ilegal. La regla general es que el aborto es delito en Puerto Rico. Dice este hombre, dice algo más. Dice, mira, en adición a eso, la edad de Wanda Ivette era sin duda un factor que el médico tiene que considerar. Tenía esta niña 16 años, la madurez suficiente para tomar una decisión tan trascendental como era extirparle de sus entrañas un ser que ya existía. Fíjate que este juez no tiene problema para decir, ahí hay un ser humano. Otros tienen ese problema. Dice, nuestras leyes no reconocen en una persona de esa edad la capacidad para consentir en ser adoptada sin el consentimiento de sus padres o de su tutor. Por eso es que ustedes ven que cuando el Departamento de la Familia entra en un proceso de salvarle la vida a un menor que está siendo maltratado crónicamente en un hogar, privan de custodia. El próximo paso, después de privar de custodia, si no funcionan los esfuerzos razonables para mandarlo para atrás otra vez a su hogar y ven que esa gente tiene en riesgo esa criatura, privan de patria potestad. Ya cuando te privan sobre patria potestad, deja de ser hijo de esa familia y pasa a ser posesión del Departamento de la Familia para tratar de acomodarlo en un hogar. Así que el menor tiene que, los padres hasta los 16 años son los que consienten para eso. Por eso es que le privan la patria potestad y el Estado determina a quién se lo da, ¿verdad? Siguiendo unos procesos que tiene el Departamento de la Familia. El Estado no reconoce a una joven de 16 años o menos el derecho a contraer matrimonios, dice aquí. Eso ha sido así ahora, ¿verdad? Y el código lo prohíbe, pero sin que tenga el consentimiento el que tenga la patria potestad sobre ella, porque el antiguo Código Civil decía que entre 14 y 16 años una niña embarazada podía contraer matrimonio bajo ciertas determinaciones de ley. Ya eso no es así. No reconocen a una persona de menor de 16 años la capacidad de disponer de sus bienes, recurriéndose a autoridad judicial para ello. Fíjate todo lo que no puede hacer, dice este juez. No le reconocen capacidad para cometer delito porque la minoridad es una de las causas que exime de responsabilidad penal. Un menor de 18 años no comete delito. Esa es la regla general. Se puede renunciar a la jurisdicción que tiene el Tribunal de Menores sobre ese menor siguiendo una caracterización que tiene la ley y se juzga entonces como adulto, pero no se le reconoce esa capacidad jurídica. Tampoco se le reconoce a una persona de 16 años la capacidad para ejercer el derecho al voto en los procesos democráticos de nuestro país. Fíjate toda la adolescencia de derecho que tienen todas estas personas. Por eso es que era absurdo o increíble que la legislatura no quisiera proteger en el proyecto 297 menores de 16, ni siquiera menores de 18. Pero aquí lo tiene expuesto por el juez Carlos Juan Irizarry Yunque. Pero dicho más, dice, frente a esas prerrogativas y actos de la ley, no reconoce suficiente capacidad o de alguna de la niña de 16 años. La tiene, sin embargo, para decidir sobre la existencia del ser que yace en sus entrañas. No puedo aventurar un juicio para tales casos, pero ciertamente no puedo estar de acuerdo con renunciar a nombre de la ley y a favor de cualquier médico, a un médico de ocasión, como en este caso, darle tal capacidad. Ese médico no entrevistó a la niña,
No hay nada en el récord para basar una determinación de que lo hizo, pero parece inferir que este tribunal lo hizo, de que tenía esa capacidad para consentir. No podemos ser tan cándidos, yo le añado, ni estúpidos ni bobos, para creer lo que más nadie podría creer. Se cita el caso de Pueblo versus Luciano de 1961, que está en el tomo 83. 787-6870 es el número a llamar. 787-6870 es el número a llamar para tu petición de oración. Recuerda que también puedes entrar a YouTube o Spotify y ahí tú miras todos los programas, pones por la palabra, y vas a tener acceso a toda esta programación. Llámanos 787-6870 para tu petición de oración y toma tus notas, evalúalo para que no te sigan confundiendo. Y recordando que el tercer lunes de cada enero, todos los años se celebra un evento a favor de la vida, defendiendo al concebido pero no nacido, defendiendo al nasciturus, defendiendo a la persona humana que está en el vientre materno, para que se les reconozcan los mismos derechos que se les reconocen a los animales, que se les da un derecho a nacer, un derecho a proteger las crías y todo ese tipo de cosas, tal y como está ocurriendo en el Estado de Derecho. Y yo quiero invitarte a que me llames al 787-6870, 787-6870, que es el número a llamar para la petición de oración que tú puedas tener. Y yo creo que en un día como hoy también puedes llamar y hacer tu comentario a este programa que estamos hablando del derecho a vivir. Mirando los esfuerzos que hay del Estado para conservar la vida de animales, por ejemplo, usted se va a encontrar que hay una prioridad legal, hay una prioridad ecológica y hay una propiedad de proteger las especies como el carey, el tinglar y otra serie de animalitos que están en peligro de extinción. Igual que los seres humanos, que ha bajado la tasa de natalidad, estamos desapareciendo. Puerto Rico está desapareciendo demográficamente, así que estamos en peligro de extinción, mirándolo desde ese punto. Que hay organizaciones que se dedican a reducir la contaminación que pueda poner en riesgo el que estas especies se multipliquen. Así, por ejemplo, hay unos esfuerzos de conservar, vigilar, educar, enfocarse, por ejemplo, en la contaminación lumínica en áreas de anidación mediante luces rojas y luces color ámbar. Que tú tienes unas especies que están siendo protegidas por leyes locales y federales y que tipifican como delito dañar, molestar, robar nidos, todo eso es ilegal y conllevan multas severas. Que el control lumínico obliga a instalar luces amigables en 31 municipios costeros para evitar la desorientación de las crías, y todo esto lo tiene que fomentar el Departamento de Recursos Naturales y el Luma Energy y otras entidades. Que se enfoca la protección en áreas claves como Culebra, el noreste y áreas nuevas como los jardines submarinos de Vega Baja y Manatí. Y tienes hasta una línea de apoyo y hasta fondos se recogen para esto. Eso mismo hay que dárselo a los seres humanos. Aquí ha habido una gente que ha cruzado una frontera de proteger la cuestión de animales a casi al bestialismo, donde casi quieren integrarse con estos animales de una manera increíble. Pues mira, esa tendencia que hay a proteger tanto y tanto y tanto a los animales, aplícase a los seres humanos. Como que dan a entender que el ser humano no tiene un derecho a nacer, pero tienes que proteger el nido de tinglares y de tortugas en una playa. Mire, despierten, vuelvan en sí. Eso lo que te demuestra es que tienes la conciencia adormecida, de que tienes que despertar, que hay que proteger la vida humana. Y yo quiero aclarar unos conceptos, porque cuando tú oyes 2 o 3 programas de televisión en Puerto Rico que quieren dar a entender que el aborto es legal, el aborto es ilegal. Ese es el primer principio. No importa lo que te diga la prensa de Puerto Rico, no importa lo que te digan 2 o 3 colegios
como el de trabajadores sociales o el de abogados o este tipo de entidades que tienen un corte bien liberal en sus entrañas y como que confunden al pueblo y empiezan con un opening statement, como yo vi en los canales de televisión recientemente, diciendo que el aborto es legal. El aborto no es legal. Mire, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto en 2 ocasiones que la prohibición de aborto es un ejercicio constitucional del Estado, tanto en el caso de Pueblo versus Duarte Mendoza del tomo 109 de las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, página 596 en adelante, hasta el caso de Pueblo versus Báez del tomo 111, página 417, este caso es de 1981. El caso de Duarte Mendoza es de 1980. Cuando se resuelven ambos casos, estaba vigente una determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se llamaba Roe versus Wade y luego el caso de Casey, ¿verdad? Y ambos casos te dicen lo siguiente: aplica en Puerto Rico la norma jurisprudencial del Tribunal Supremo de Estados Unidos relativa al aborto. Eso es un principio. Lo que resuelve allá el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene supremacía sobre lo que puedan hacer los estados y lo que pueda hacer el territorio de Puerto Rico. Eso es una realidad jurídica, eso está establecido. Y si lo prohíben allá, pues acá esa prohibición rige, le guste o no le guste a algunas personas. Así que desde el principio está establecido que cuando hay una entidad federal que emite algo y choca con una del Estado, al haber ese choque, hay una cosa que se llama supremacía. Prevalece la federal sobre la estatal. Hay otra instancia donde los dos pueden actuar, pero si en ese ejercicio parejo uno invade el otro, pues ocurre lo que se llama el desplazamiento o el campo ocupado. O sea, lo federal desplaza lo estatal. Así que cuando yo miro que en Puerto Rico está prohibido el aborto desde el principio, dice el principio: todo aborto prescrito por un médico dirigido a la conservación de la salud o de la vida de la mujer embarazada está exento de responsabilidad penal. Esa es la excepción. La regla, la prohibición. Y ahora mismo tenemos artículos 98, 99 y 100 del Código Penal que tipifican como delito terminar una vida de un ser humano en el vientre materno. Los que ayudan, provocan, instigan o de cualquier manera cooperan en esa comisión de ese acto cometen delito. Ambos casos resuelven que la ley en Puerto Rico vigente le prohíbe al médico intentar un aborto sin una previa determinación terapéutica sobre su conveniencia para conservar la salud o la vida de la embarazada. Así que eso es una realidad. Está prohibido. Esa es la regla general. Prohibido. Ahora bien, un médico no puede escapar a la responsabilidad penal del delito de aborto sin hacer una determinación terapéutica previa de su necesidad. Tiene que hacer unos estudios de esa criatura que viene. Hay que hacerle unos análisis a esa paciente. Tiene que documentar un récord médico, porque la mejor defensa que tiene un médico en una reclamación que exista sobre mala práctica profesional va predicada en lo que hizo. Y lo que hizo se plasma en un récord. Y ese récord queda documentado ahí. Y en ese récord firman enfermeras, firman médicos. Cuando habían chanchullo en esas prácticas para lavar los crímenes que ocurrían, entonces se sustituían páginas del récord médico y le pedían y yo recuerdo una vez un caso que consultaron donde llamaron a una enfermera para que volviera a firmar una página de un récord. Ella cuando miró dijo, no, espérate, es que yo estuve allí y las barandas de ese paciente no estaban subidas para evitar la reclamación porque la persona se cayó de la camilla y hubo la negligencia de que estaban sin las barandas puestas. Entonces querían chanchullar el caso para justificar la caída como si el paciente hubiese brincado por encima de la baranda. Y es que no habían subido las barandas. Y querían cambiar esa hoja que señalaba que las barandas no las habían subido para que firmara otra vez esa enfermera metiendo un embuste en un récord médico para
quitarle responsabilidad civil al que tenía que hacer lo que tenía que hacer. En este caso respondía el hospital, todos los que tienen que ver con ese expediente, ¿verdad? Así que hay que hacer una determinación. Se alimenta el récord médico. En adición a eso, y que de hecho quien puede investigar esos récords médicos es nada más y nada menos que el Departamento de Salud. Puede decir, yo quiero inspeccionar 300 récords médicos de esta clínica abortiva aquí. Vamos a ver si hay suficiente documentación que sostenga eso. Si no la hay, se cometió un crimen, porque no existe base en ese récord para concluir que hay que terminar con esa vida humana. En adición a la determinación terapéutica, previa necesidad, también hay que informarle a la paciente y obtener su cabal consentimiento. Por eso es que cuando te van a operar o te van a hacer un procedimiento médico, te explica todo el médico y hay un waiver o un relevo que tiene que firmar el paciente que dice ahí que se le hicieron esas explicaciones y los riesgos que tiene la operación, como en el caso criminal que te den una advertencia y hay un papelito de que tú firmas que te leyeron las advertencias. Y como está la tecnología, hay que poner hasta las cámaras grabando cuando al acusado le hicieron las advertencias y con eso se minimiza cualquier error en las confesiones o admisiones que pueda hacer esa persona. Dicho esto, te invito a que me llames al 787-6870, es el número a llamar. Y quiero aclarar un concepto también que estamos viendo en la discusión pública de algunos médicos abortistas que no cumplen con la ley y que para poder practicar ese tipo de exterminio de un bebé en el vientre materno requiere cumplir con las determinaciones que la medicina quiere y que establece. Por ejemplo, cuando tú hablas de un niño en el vientre materno, pues es un adelanto a aprobar una ley que valida la moral y el juicio jurídico de defender la vida humana. Estamos a favor de la vida, por eso es que nos oponemos a la pena de muerte, por eso es que estamos en contra de que se le prive a un ser humano de la vida, que el código lo permite en ciertas circunstancias. Por ejemplo, hay una defensa que se llama legítima defensa. Legítima defensa es aquella que le permite a una persona privar de la vida a otro ser humano si su vida está en riesgo y tiene unas caracterizaciones, que él no provocó el incidente, que hay proporcionalidad entre el uso de la herramienta que está usando para defenderse frente al ataque de lo que está siendo objeto y bajo ciertas circunstancias se permite dar muerte a un ser humano. Pero eso no es la regla general, eso es una excepción vía defensa que se levanta. Por eso tú ves que en muchos de estos casos, estos abogados cuando acusan a una persona de asesinar a alguien, pues tratan de usar dos reglas de procedimiento criminal. Alegar que estaba loco en el momento de los hechos, que es una defensa para decir en el momento que él lo asesinó no sabía lo que estaba haciendo. Y si se cumplen los requisitos que establece la ley de subitus caus mental, la regla McNaughton y otra serie de cosas, pues pudiera la persona no ser responsable criminalmente si no estaba en su juicio cabal. Otra regla permite que aunque estuviese cabal en su momento que lo asesinó, pero en el momento del juicio no entiende lo que le está pasando. Y allá pues tratan de buscar como están las cosas, hay que buscar siempre un psiquiatra que sea el que certifique eso, no cualquier otra persona, o sea, un experto en salud sobre la conducta humana, que viene siendo un psiquiatra, puede hablar de eso. Pero dicho esto, los más vulnerables son los ancianos y los niños y los incapacitados mentales que no tienen defensa. Pero la excepción es una, la regla general es lo que manda. Probada la excepción, se aplica y la persona no responde criminalmente. ¿Y qué dice la ciencia? Mira, que desde el momento de la concepción existe un nuevo ser humano. Eso hay que reconocerlo. Este discurso que tiene ese partido independentista y Victoria Ciudadana y el Colegio de Abogados y el Colegio de Trabajadores Sociales y los periodistas en Puerto Rico de que la mujer tiene un derecho a abortar porque es su cuerpo. No es su cuerpo, es un disparate. La mujer es el estuche donde está la perla. Es una vida distinta a la mujer. Tiene un DNA único, o en español ADN, que es distinto al de la madre y al del padre.
Antes, cuando se trataba de establecer la paternidad, hacían unas pruebas serológicas. Esas pruebas eran a base de porcentaje. Y dependiendo del porcentaje y lo que el juez miraba, pues tomaba una determinación si era hijo o no era hijo del alegado padre de ese bebé para reclamarle alimentos, por ejemplo. Pero de la tecnología se desarrolla al extremo, que la prueba de ADN es una certeza matemática, 99.99999% de que lo que diga esa prueba, si excluye, excluye. Si no excluye, pues ahí tú tienes la probabilidad, ¿verdad? Así que el ADN es único, distinto del bebé al de la madre y al del padre, por eso es una persona distinta. Por eso estos criminales quieren justificar la cosa empastelándola como si el bebé dentro de la mamá fuera un riñón, o fuera un pulmón, o fuera un órgano, o fuera uno de los componentes del cuerpo. No lo es. Tan es así que se aloja en el útero y empieza toda esta alimentación que da el cuerpo, y lo único que lo conecta es a una pieza transicional del cuerpo que se llama placenta, que cuando nace el bebé después sacan la placenta y al cortar el cordón umbilical tienes la persona ya en pleno estado de derecho en todos sus derechos. Pero es un ser humano desde el vientre materno, aunque no te guste, igual que las tortugas y los tinglares, igual que un águila de esas en un nido en Estados Unidos, tienen el derecho de nacer. Dicho esto, a las 3 semanas el corazón del embrión ya es identificable y antes de eso comienza a latir. A las 6 semanas hay actividad cerebral detectable. A las 8 semanas de estar ese bebé en el vientre materno, todos los órganos principales están formados. Ya el feto responde al dolor en etapas tempranas de su desarrollo. Mire, yo tengo que leerle de la Biblia, aunque le moleste a 2 o 3, pero tengo que hacerlo, porque la palabra te saca de la oscuridad. Lo hago no para hacerte bullying religioso, lo hago para que entiendas que un bebé en el vientre materno tiene vida, es totalmente distinto a cualquier otro, al padre o a la madre, y que dice esta narración de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, para aquellos que se llenan la boca diciendo que son religiosos, que son cristianos, que son católicos, que son pentecostales, que son evangélicos, sean congruentes con su fe. La fe cristiana es a favor de la vida, no a terminar la vida. Y en eso yo tengo que felicitar a la Iglesia Católica, que está clara en su postura y no cede ni un ápice a esa postura. Dice aquí que en Lucas capítulo 1, que en aquellos días María se levanta, sale deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, entra a la casa de don Zacarías, que era sacerdote, y doña Elizabeth. Que cuando Elizabeth escucha el saludo de María, la criatura que Elizabeth tenía en su vientre saltó y fue llena del Espíritu Santo. O sea, que esa criatura en el vientre de Elizabeth escuchó cuando María le habla a Elizabeth. El bebé en el vientre materno se ha probado científicamente que siente y padece, que escucha. Por eso es que tú ves que hay padres que agarran unas terapias y unas ayudas y unas consejerías de cuidado prenatal para que papá desde el principio empiece a interactuar con lo que se viene formando en el vientre materno y le hable y le diga y le hable cosas positivas y cosas bonitas, porque esa criatura percibe y recibe ahí dentro de ese vientre materno. El feto, acuérdese, responde al dolor en etapas tempranas del desarrollo. Que estos no son postulados religiosos. Mire, aún desde el siglo IV antes de Cristo, tú tienes a Aristóteles que reconoce la vida en el vientre materno. En la filosofía se hablaba de eso, desde antes de Cristo. Que tú puedes ver que la ciencia reconoce la vida en el vientre materno. Y obviamente la religión también reconoce la vida en el vientre materno. Te cito las escrituras porque Jeremías capítulo 1 dice que Dios llama al profeta Jeremías y le dice, mira, antes de estar en la barriga de tu mamá, yo te conocí, dice Dios. Mientras estás en el vientre de tu mamá, yo te formé. Dios te está formando en el vientre de mamá. Y dice, y después que sales del vientre de mamá, te doy como profeta a las naciones. Antes de nacer, durante la formación en el vientre y después de nacer, somos obra del Dios Todopoderoso
en el cual Puerto Rico ha puesto su confianza en la Constitución. Estamos a favor de la vida y no de la muerte. Despierten. Las escuelas de derecho tienen que revisitar la Constitución, la jurisprudencia para entender que el aborto no es un derecho. La regla general es que es un crimen, que es un delito, que es un asesinato, que es un acto criminal, que es un acto que conlleva mentalidad criminal de exterminar un bebé en el vientre materno y que la excepción, lo repito, es que la vida de mamá esté en riesgo. Y en esa excepción hay que practicarlo. Fuera parte de eso, sigue siendo un delito, aunque los periodistas en este país no lo quieran reconocer, ni esas entidades que ya te mencioné lo quieran reconocer. Que hay que reconocer que al no nacido hay que darle una protección para que esa realidad científica sea protegida. Y aquí hay una aclaración médica importante que hacer. La ley como está ahora mismo en Puerto Rico, que reconoce la vida del bebé como persona jurídica, y estos intentos que se están haciendo de que si le exterminan la vida estando en el vientre materno, hay que aclarar que es un asesinato, que es un crimen, que lo es. Y tú ves el discurso de esta gente oponiéndose que no es necesario, que ya eso se reconoce. Pues entonces, si no es necesario y ya se reconoce, ¿por qué te opones? Si no choca con lo que ya tú crees. Así que esto no priva de tratamiento médico a la mujer que tiene un bebé en el vientre materno, pero vamos a nosotros ir aterrizando una breve pausa, pero puedes llamar al 787-6870. Ese es el número de teléfono al cual tú puedes llamar para pedir oración, pedir quizás también las notas que estoy compartiendo en este programa, que son de origen, las médicas que estoy mencionando, son autoría del doctor Osvaldo Font de Santiago, y las otras jurídicas son unas notas que tomé de los casos de Pueblo versus Duarte Mendoza y Pueblo versus Najul Báez. 787-6870 o entras a la página de Spotify o YouTube y pones programa por la palabra y accesas a esta información para que te pongas al día y no permitas que te engañen. Continuamos hoy hablando del derecho a la vida, el derecho a vivir, el derecho que tiene todo ser humano a vivir fuera del vientre materno, a disfrutar esa vida, a desarrollarse, a crecer, a cumplir el propósito por el cual Dios nos permite llegar a la faz de esta tierra. Fíjate que todos estos grupos que se oponen a la vida fueron fetos en el vientre materno. Como dijo Ronald Reagan una vez, todos estos que están a favor de matar bebés en el vientre materno, o material genético como le llaman, estos son eufemismos para tratar de limpiar su conciencia, pero no pueden. No pueden porque asesinar a un bebé en el vientre materno sigue siendo un delito, sigue siendo un acto deleznable, sigue siendo algo contrario a la voluntad del Dios Todopoderoso. Y esto pues hay que repasarlo y repasarlo y repasarlo hasta que les amanezca la luz de Cristo. 787-6870 es el número a llamar para tu petición de oración. Pero te decía antes de la pausa que esto que estamos compartiendo en la parte médica hay unas notas del doctor Osvaldo Font de Santiago y unas notitas que puse sobre Duarte Mendoza y Pueblo versus Najul para que te documentes, te empapes y conozcas y puedas discernir los embustes que te dice la prensa, los embustes que te dicen algunos programas de televisión que están siendo, ¿verdad?, influenciados por esta comunidad abortista criminal que quieren exterminar los bebés del vientre materno. Pero como dice el doctor Font de Santiago, la atención médica que necesita una mujer embarazada no criminaliza al médico si actúa de acuerdo al marco de referencia de la medicina, que va dirigido a preservar la vida de mamá y de la criatura. Ese es el enfoque terapéutico que hay que dar. Que cuando hay un choque entre una de las dos, ahí entra el criterio de la excepción para terminar con la vida en el vientre materno y eso requiere documentarlo en ese expediente. Que un simple papel con el nombre y la dirección de la persona y que le cogen una firma pidiendo que le saquen el bebé, pues eso es un acto criminal. Todo aborto prescrito por un médico va dirigido a la conservación de la salud o la vida de la mujer embarazada. Eso está exento de responsabilidad penal. Si no hay esa determinación sostenida por prueba en ese expediente médico, se ha cometido un crimen. Por eso es importante
que el Departamento de Salud vaya a investigar estas clínicas y hacer una auditoría periódica para asegurarse que el exterminio de la raza humana que está ocurriendo en estas clínicas, como ocurrieron casi 5.000 abortos en el 2024 y en el 2025, yo creo que el número hay que ver cómo está actualizado, hay que asegurarse de que lo que ocurrió está dentro del marco de la ley. Si no ocurrió dentro del marco de la ley, hay que empezar a erradicar las acusaciones y no seguir haciéndose de la vista larga de esos crímenes que están ocurriendo. Mira, no existe distinción entre pacientes mayores o menores de edad para propósitos del juicio clínico que la ley exige a un médico que pretenda practicar un aborto. Aquí el peso, la ley se lo pone al médico, el que conoce la ciencia, el que sabe la medicina, el que tiene el entrenamiento médico, el que sabe lo que está haciendo es el médico. Claro, el juicio clínico se puede afectar si no tiene toda la información. Busquen ese caso de Pueblo versus Duarte y pues miren los hechos de estas menores siendo intervenidas en clínica. Y entonces de momento hay como una digresión de que los papás lo saben, que lo sepan o no lo sepan los papás. Tiene que ir dirigido a la conservación de la salud física o mental de la madre. Y yo lo repito, en Puerto Rico aplican las normas de los tribunales de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y Dobbs versus Jackson. Dobbs versus Jackson. En ese caso dice, no hay un derecho que tenga la mujer de terminar la vida en el vientre materno. Ese derecho no es constitucional, no existe. Tú lo quieres crear por ley, pues eso depende de la moral y de la integridad que pueda tener una asamblea legislativa y un gobernante que le firme eso. Un Mario Cuomo de la vida, que no tiene conciencia y por eso está donde está, como un paria social que cosechó lo que sembró por estar fomentando el exterminio de la raza humana. Cuando una mujer está embarazada, tiene derecho a recibir tratamiento si tiene un embarazo ectópico, un aborto espontáneo incompleto, emergencias obstétricas, tratamientos oncológicos que sean necesarios. Ya todo ese tipo de cosas está contemplado dentro de la práctica médica, bajo el principio de doble efecto, ampliamente reconocido en la medicina para salvar la vida de la madre. Eso no es un aborto ilegal, eso es medicina responsable. Toda sociedad se mide, escuche bien, en cómo protege a quienes no pueden defenderse por sí mismos. La parte civilizada, sensible de una sociedad se mide, entre otras cosas, con el trato a sus niños, con el trato a las mujeres embarazadas, con el trato a los más débiles, a los ancianos. Por eso tú ves todo un movimiento legal tratando de preservar esa vida del ser humano. Y hay unos fundamentos éticos que tienen los médicos. Esos fundamentos éticos hacen un juramento que le llaman el de Hipócrates, cuando ellos terminan de graduarse, que se ejerce la medicina, el enfoque salubrista es sanar. El enfoque salubrista, por ejemplo, es sacarte de la adicción a droga. No es darte nada más que una jeringuilla limpia y sanarte las heridas y curarte y darte comida en un shooting allí en La Perla o ese tipo de cosas. Eso es necesario, pero hay que luchar para que ese cuerpo se limpie. Hay que luchar para que esa mente pueda vencer, sostenida por la terapia, la consejería, el apoyo de grupo. En el caso de nosotros, las herramientas de fe, que se rompe vicio con el poder de Dios. Que muchos de los que salieron de la adicción salieron del vicio por medio del poder de Dios. Y que esta alegada autonomía corporal que tiene la mujer, que ahí ese es el discurso de toda esta ideología woke y todos esos izquierdosos, es que va dirigido a proteger el derecho que tiene la mujer de guardar su cuerpo. Mira, la autonomía corporal no puede incluir el derecho a eliminar otra vida humana distinta y diferente a la de ella. Una mujer tiene el derecho a decidir si sale embarazada o no, con quién se acuesta o con quién no se acuesta, y quién la preña y quién no la preña. Ese es el único derecho que tiene. Pero una vez está preñada, esa criatura también tiene derecho. Mire, y lo digo en este lenguaje crudo y hay gente que se molesta, el que preñó, el que la embarazó, tiene derecho. ¿Dónde está el derecho de ese que preñó? Eso no se menciona por estos grupos, porque es el odio que tienen contra el hombre, el estar rechazándolo. Tratar de invisibilizarlo. El derecho del hombre, que también, si lo quieren mantener en esa
pone parte de su cuerpo dentro de esa mujer. Y esa parte del cuerpo del hombre que entra dentro de la mujer, pues como que la quieren ignorar. No la puedes ignorar porque en esa fusión hay chispa de vida. Como decía el profesor de Derecho de Familia, don Denis Martínez Irizarry, una luminaria del derecho que tuvo Puerto Rico en el siglo pasado, el momento misterioso de la concepción, donde esa chispa de vida comienza a desarrollarse dentro del seno materno. Negar personalidad jurídica al no nacido equivale a decir que la vida no tiene valor, que su derecho a existir depende de la voluntad de otro que sea más fuerte. Y ese es el razonamiento que se ha utilizado históricamente para eliminar otras vidas humanas a través de la historia, lo que hizo Adolfo Hitler. Adolfo Hitler logró una decisión del Tribunal Supremo alemán de un caso civil de que los judíos no eran gente, y con eso se fueron a decir que el Tercer Reich, el que no estuviera apoyando al partido y el que no estuviera apoyando esa ideología nazista, pues no era persona en el ente social. Y al tú no ser persona no tienes derecho, y esa interpretación está en el Tribunal Supremo alemán, que fue la que levantaron los generales nazis para decir no matamos a nadie, porque de acuerdo al derecho alemán no eran gente, eran cosas. Es como aquella decisión que tuvo el Tribunal Supremo de Estados Unidos a principios del siglo anterior, que hablaba que los judíos, que los negros no eran gente, que eran propiedad de la finca. Eso está en la historia de los Estados Unidos. Búsquelo con calma y usted se va a encontrar esa opinión que decía eso. Y con eso justificaron la esclavitud y con eso abusaron de millones de seres humanos. Pero llegó el momento que el tribunal vuelve en sí y dice, rayo, qué barbaridad nosotros cometimos aquí. Esto no puede ser de esa manera. Y salen de ese oscurantismo. Y el derecho no es que evolucionó, no es que creció, es que reconoció lo que desde el principio era así. Pero si tú miras el Salmo 139 de la palabra del Señor, ese salmo destaca la creación íntima y planificada del ser humano. Y lo hace Dios desde el vientre materno. Esa palabra de Dios que está por encima de la Constitución, aunque la Constitución de nosotros reconoce la vida y reconoce a ese Dios todopoderoso del Salmo 139, afirma que Dios forma las entrañas, que Dios conoce el cuerpo en gestación, que lo diseña y cada día de vida, antes de que existan, proclama que el individuo es una creación admirable de ese Dios todopoderoso. Por eso es que el cuerpo humano no se forma de una cosa así que evoluciona, es diseño de la divinidad. Todo el cuerpo tiene un sistema, pero interesantísimo, desde las lágrimas, de cómo llorar el ojo, cómo funciona el ojo, cómo se conecta el ojo. Esto es para darte una idea general, ¿verdad? Estudien anatomía, estudien embriología, cómo ese ser humano va creciendo, cómo se desarrolla. Es precioso. Es la obra de un todopoderoso que con su soplo de vida le da vida a ese ser humano. Y ese Salmo 139 reconoce que antes que mientras estabas en las entrañas, te formaron. Me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139, verso 13 y Jeremías capítulo 1, verso 5, que dice que antes que te formase, te conocí, le dice Dios al profeta. 787-6870 es el número a llamar. 787-6870 para tu petición de oración. Dale derecho a vivir a tu hijo. No permitas que te aturdan todos estos periodistas y estos programadores de televisión y todas esas asociaciones profesionales que son del inframundo en su mentalidad filosófica, en el contenido, que detestan a Dios, detestan su palabra. Y te he probado a la luz de este programa que desde la poderosa palabra de Dios es a favor de la vida, que la orden de Dios es crecer y multiplicados, que debemos ir en línea con conservar la dignidad y la integridad del ser humano, que postular algo contrario a eso te saca fuera del reino de los cielos, que eso es una realidad espiritual, que es una realidad social. Mire, yo sigo mirando este documento que hizo el doctor Font de Santiago, y él decía que en un verdadero progreso social no hay que eliminar, no hay que ampliar las eliminaciones a la vida, no hay que dar más opciones de exterminar la vida, todo lo contrario, ofrecer un apoyo integral a una mujer que está embarazada, que como decía el Tribunal Supremo,
está en un momento débil, está en un momento vulnerable, está en un momento donde necesita apoyo, donde necesita sostén y que sus hormonas están bastante revolucionadas y todo este tipo de cosas y que no podemos ignorar la realidad que está ocurriendo en algunas de estas prácticas, en estas clínicas o dispensarios abortivos, que la persona que practica ese crimen contra estas mujeres casi no conocen esas pacientes, la ven por primera vez el día en que llegan allí, como en el caso de Duarte Mendoza, que el médico no conocía a la paciente, no le hizo una pregunta de si tenía padres o no, que en estos procesos se ignora, ¿verdad?, mucha información y que ese consentimiento informado pues está viciado porque no tienen un conocimiento cabal, porque no se está llevando a cabo una práctica sana de la medicina, que hay que dar alternativas reales al aborto, como el dar a luz la criatura y dentro de los muchos programas que tiene la sociedad, dar el niño en adopción. De hecho, hay leyes que permiten a una mujer que da a luz y no quiera tener su bebé, entregarlo. Y usted lo entrega y no es delito. Y el Estado lo toma. Y hay un proceso para que ese bebé pueda crecer y desarrollarse. Hay unas protecciones legales a favor de la mujer embarazada. Y ahora, con el reconocimiento que se está dando a protección a los menores de edad, pues mejor todavía, que podamos perpetuar la raza humana. Así que hay que defender la vida, hay que escuchar la ciencia, hay que honrar los valores y hay que proteger al más vulnerable. Voy a leer algo que dice el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En este caso de Pueblo versus Najul, dice que un médico no puede escapar la responsabilidad penal del delito de aborto sin hacer una determinación terapéutica previa de que es necesario. Acuérdate que esa determinación médica es un juicio clínico. No es que el amante le quiera sacar el bebé, como pasó en el caso de Najul y en el caso de Duarte, que había unas situaciones horrendas con unas menores de edad. Esa determinación no la hace la conveniencia de una familia ni el qué dirán. O la justificación que han querido hacer las autoridades que no acusaron un solo caso de los que dice el proyecto 297, le hace la exposición de motivos, donde como 70 menores de edad fueron abusados sexualmente y se cometió un delito. Estoy hablando de menores de 15 años, estamos hablando de crimen de agresión sexual y no fueron acusados porque en muchos casos eran incestos. O sea que en la práctica se está validando el incesto en este país por medio de no acusar a aquellos familiares que preñan a una menor de edad. Y esto hay que señalarlo. Hay que hacer una determinación médica previa de su necesidad. Si no tienes la determinación previa, estás cometiendo un delito. Lo otro es que sea necesario que esa documentación científica justifique terminar la vida del bebé. Lo otro es que hay que informarle de ello al paciente y darle la explicación y mostrarle las pruebas y poner la resonancia magnética, que vea la figura de su bebé, que escuche los latidos. Tiene que poner sus sentidos en lo que le está pasando, no solo el del tacto, de que pone la mano y le da la patadita en la barriga, ese tipo de cosas. No, que escuche el latido de ese bebé, porque cuando ese latido, que es de un cuerpo distinto al de ella, late, se conecta con el centro neurológico de esa mujer. Por eso es que tú ves que cuando una mujer da luz, su vida cambia. Todo cambia. En términos de percepción que tiene, de conceptos que había, de ideas sobre la maternidad, porque ese centro entra en plena apogeo de funciones. Y terminarle y sacarle un bebé le corta esa oportunidad que tiene de desarrollo. Después que obtienes el consentimiento informado, obtengo ese consentimiento por escrito. La mera aseveración de la paciente de que ella quiere hacerse un aborto no es suficiente para que el médico se libre de la cárcel. Página 422 del caso de Pueblo versus Najul Báez de 1981. El aborto tiene consecuencias físicas, el aborto tiene consecuencias emocionales en la paciente y su consentimiento puede estar viciado por presiones externas, solo dice el Tribunal Supremo, que anulan su verdadero sentir sobre la operación a llevarse a cabo.
está la presión de la familia, está la presión del que la embarazó que no quiere pasar una pensión, está el que dirán de yo no sé quién. Como decían antes en los cuentos que la embarazaron aquí, pues la mandaban a su familia en España que para allá pariera y viniera con el bebé para acá diciendo que lo adoptó y todo ese tipo de cosas. Todos esos cuentos están en la historia de Puerto Rico, búsquelo. Pues hay presiones en la familia, gente que no quieren. ¿Cuántos padres no han votado a una hija que ha salido embarazada de la casa y después que nace la criatura y ven la criatura, se desata un proceso de sanidad sobre esa familia porque esa criatura es una gotita de rocío que se desprende del cielo de Dios para refrescar una familia. Cito a Daniel Figueroa Pagán, que hablaba eso cuando presentaba a los niños, pastor de la Iglesia Bautista en el barrio San Antón de Carolina, desde 1961. Hasta hubo varios años allí y cada vez que él presentaba un bebé, el pastor decía, esto es una gotita de rocío que se desprende del cielo de Dios, que llega a refrescar una casa. El aborto tiene esas consecuencias físicas y emocionales en la paciente. Por eso estos abortistas no tienen problema porque ellos lo que reciben es dinero. Se lucran. Tú sabes lo que es que hay gente que paga 5 y 7 mil dólares porque agarren una barriga, le metan una inyección por ahí, llegar hasta el bebé y matárselo en el vientre materno para que el cuerpo después entre en ese proceso de expulsar a esa criatura. Pues el médico recibe dinero, pero no tiene las consecuencias emocionales que tiene esa paciente, aunque yo creo, y es nuestra oración, que el Espíritu de Dios los despierte, que sepan lo que están haciendo, que cuando lo haces fuera de la excepción, estás terminando una vida en el vientre materno. El médico tiene la responsabilidad de inquirir. Inquirir es investigar, de asegurarse e informarle a su paciente de las consecuencias del aborto. Porque el aborto no termina el problema, lo deja en un estado durmiente, en un latent event, que a la larga se va a disparar de una u otra manera. Salen las consejerías cuando tú empiezas a hablar con las personas y eso sale para afuera, invariablemente hay un arrepentimiento, invariablemente hay un por qué no lo protegí, todo este tipo de cosas. Solo mediante el diálogo entre el médico y el paciente es que se establece el verdadero consentimiento de la mujer para realizar el procedimiento. Lo es importante. Y ese diálogo, acuérdense, va fomentado en el expediente médico. Y después de este programa, yo me imagino que algunos saldrán corriendo a tratar de fabricar un expediente, pero eso es así. Dice que el aborto on demand es ilegal en Puerto Rico. No puede omitirse el requisito de la determinación terapéutica que requiere el Código Penal para que se pueda practicar un aborto. Página 423 del tomo 111 de las decisiones de Puerto Rico de Pueblo versus Najul. No se puede omitir ese requisito. Hacerlo de otra manera termina enmarca la comisión de ese delito. 787-6870. Puedes llamar, dejarnos tu correo electrónico. Le dices a las personas que están a cargo de esa llamada o lo dejas en la grabadora, dependiendo del horario en el que tú llames, que esa información que el doctor Font nos permitió tener para tocar algunos aspectos médicos sobre esta determinación, pues la repase y defiendas la familia y defiendas la vida y des opciones de vida. Que llames allá a la parroquia de Santa Bernardita en Country Club, donde está Casa Raquel, que tienen un ministerio de apoyar mujeres embarazadas. Tienes programas que son a favor de la vida y puedes llamar a Provida de Puerto Rico y ahí te van a dar opciones, información de cómo conectar, llevar ese bebé a algún lugar donde pueda ser desarrollado por medio del Departamento de la Familia también, que tiene todas unas personas entrenadas para recibir estas madres que están en esta lucha difícil. Recuerda que el tercer lunes de enero todos los años hay un evento frente al Capitolio a favor de la vida, que puedes ir allí para expresarte, para unirte en común acuerdo con una población mayoritaria en Puerto Rico
que está a favor de la vida y en contra del aborto indiscriminado on demand, que no está dentro de los requisitos de ley. Que puedes llamarme al 787-6870. Que defender la vida te permite ser obediente dentro del reino de los cielos. Que tenemos que luchar para que Puerto Rico siga creciendo demográficamente y que no sigamos extinguiéndonos como nos está ocurriendo. Que puedes llamar al Centro Cristiano Vida Abundante, estamos en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional de Puerto Rico. Todos los domingos, desde las 9 hasta las 10:30 es nuestro primer culto y el segundo culto domingo es de 11:20 a 1 de la tarde. Así que te esperamos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a